espero que podáis aprender mucho de cómo funciona aquí el municipalismo y que la jornada sea leve pero intensa. Vamos a pasar muchas horas trabajando, conviviendo. América Latina en general, y en este caso concreto El Salvador, avanza muchísimo más con un acompañamiento desde la cooperación internacional, ¿no? Pues Alfonso, ¿qué le puedo decir? Que siga cumpliendo muchísimos años más y que siga con ese amor a otros países. Però també jo com a alcaldessa i com a veïna aprenc moltíssim de les seues experiències, conèixer també un poc més de la seva cultura i dels seus pobles. Representa lo que es el ADN del fons. Es un projecte que no és ninguna gran obra, ninguna edificació, no és res d'això, però és un procés de consolidació democràtica en un país com El Salvador, que té una democràcia molt jove, d'apenas 30 anys. Acá el aprendizaje que nos llevamos es que yo veo que hay bastante consenso, bastante integración, y aquí estamos nosotros aprendiendo y tenemos que ir a replicar eso a nuestros pueblos. Crec que és molt important donar eines, no, a lo que seria els polítics, els futurs polítics o la societat per a que puguen desenvolupar ajuntaments i institucions democràtiques i involucrar també a tota la ciutadania en aquests processos. El ayuntamiento puede ser una institución fundamental para demostrarles que las instituciones están para ayudarles, ¿no? Yo creo que Latinoamérica y El Salvador en concreto puede ayudarnos a poder comprender en alguna forma ese trabajo en barrios, ese trabajo de proximidad. Significa mucho para mí el venir a aprender de sus leyes, de su democracia. Porque todo lo que se enseña acá es muy bueno y muy fructífero. I si podem contribuir modestament, no, a ajudar a altres pobles, hem de continuar aquesta tasca, perquè la tasca del fons i la tasca de la cooperació i la solidaritat està per damunt de tot i és un valor essencial dels drets humans.